sé, confírmenme si la próxima semana tenemos prueba. Ya, entonces la prueba de la próxima semana va a ser hasta donde alcancemos a llegar hoy, porque va difícil que alcancemos a pasar todo. Así que lo que quede entrará en la siguiente y así sucesivamente vamos hasta donde lleguemos nada más. La clase pasada alcanzamos a ver hasta necrosis y dimos como las diferencias un poquito que tenía con la apoptosis. Dimos las características generales de la necrosis, para qué servía, pero en la apoptosis solamente dimos las características generales, para la redundancia. Pero la apoptosis es un poquito más compleja porque tiene varias vías de señalización que son específicas, y eso es lo que vamos a tratar de analizar un poquito hoy. Y si alcanzamos, vamos en la segunda parte a ver algunas enfermedades que son enfermedades de acumulación de sustancias en el cuerpo. Esto es como lo general que habíamos visto, la diferencia de la apoptosis con la necrosis. La necrosis era un proceso abrupto, patológico, que generaba desechos, generaba daño, las células se hinchaban. ¿Se acuerdan? Una de las primeras cosas que había era una injuria o un estrés que le llamábamos, y eso generaba la caída del oxígeno. Sin oxígeno la mitocondria no podía formar ATP, sin ATP no se podía mantener la bomba de sodio-potasio y las células se hinchaban. Y habíamos visto que era un proceso diferente. El otro proceso, el proceso de necrosis, es un proceso pasivo, o sea, un proceso que no requiere energía. De hecho, la energía baja, porque como no hay oxígeno, hay una isquemia, la producción de ATP baja. Este proceso es un proceso activo, o sea, es un proceso que requiere energía. La célula tiene que gastar energía para autodestruirse. Así que eso es una de las primeras diferencias, ¿no? Este afecta a células individuales y no a grupos de células. En el otro, también lo veíamos, afecta a todas las células que se quedan sin oxígeno de un momento a otro. En esta, cada célula va regulando su proceso de apoptosis, ¿no? Mantiene la integridad de la membrana plasmática. En el otro habíamos dicho que la membrana se destruye al final, la célula como que explota. No libera contenido celular al exterior, a diferencia de la necrosis, en que sí se liberaba principalmente enzimas que inflamaban todo lo que estaba alrededor. No genera respuesta inflamatoria, a diferencia de la necrosis. Altamente regulada por señales intra y extracelulares. Esto después va a ser importante cuando hablemos de cáncer, porque uno de los problemas del cáncer es que tiene inhibida la apoptosis. Las células cancerígenas inhiben la apoptosis y se pueden replicar casi ilimitadamente. Y es muy importante la apoptosis para mantener nuestras células en constante regeneración y que vayan desapareciendo las células malas y vayan apareciendo células buenas. Ahora eso tiene que estar súper regulado, porque a pesar de que la apoptosis es un proceso fisiológico, se puede transformar en un proceso patológico. Por ejemplo, las enfermedades cerebrales neurodegenerativas, como el Alzheimer, es un proceso donde las células del cerebro, lo vamos a ver después más en detalle, las células del cerebro se van destruyendo por una apoptosis aumentada. O sea, la apoptosis es un proceso natural, pero cuando se destruye más rápido de lo que deberían, genera cosas como el Alzheimer. Entonces igual se mezclan algunos conceptos entre lo fisiológico y lo patológico, ¿ya? ¿Cómo se regula esto? Hay principalmente dos grandes vías para que una célula entre en apoptosis. Una que le llamamos vía extrínseca y otra que le llamamos vía intrínseca. La vía extrínseca se llama así porque alguien de afuera le indica a la célula que tiene que morir. Y la vía intrínseca se llama así porque algo desde dentro de la célula le indica a la célula que tiene que morir. Lo fundamental aquí es la mitocondria. La mitocondria regula todo el proceso de muerte programada de la célula, ¿ya? La vía extrínseca está regulada por un factor externo, un ligando que se llama Fas ligand, ese que está ahí. Lo vamos a ver más adelante. Y este otro está regulado por un proceso interno, por una proteína interna que se llama BCL2. Da lo mismo cuál de las dos vías sean las que se activen. Ambas confluyen en una vía común que se llama la vía de las caspasas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no importa si partimos por aquí, al final llegamos a la vía de las caspasas, que es la que finalmente destruye la célula. No importa si iniciamos por acá, al final igual llegamos a la vía de las caspasas, ¿ya? Por ambos lados. Así que la vía de las caspasas, que es la vía que finalmente va a destruir a la célula,
le llamamos la vía ejecutora o la fase ejecutora, que es lo que tenemos acá. Que es que no importa si partimos por aquí o partimos por acá, finalmente llegamos acá, a la vía de las carpasas. ¿Ya? Las vías de las carpasas son muchas, o sea, carpasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Pero la que más nos importan como vías ejecutoras es la 3, la 6 y la 7. ¿Ya? Llegamos por un lugar diferente. ¿Y qué hacen las vías de las carpasas? Cortan todo lo que está dentro de la célula y lo empaquetan en pequeñas moléculas que se llaman cuerpos apoptóticos. Cortan el ADN y lo fragmentan y lo meten dentro de estos cuerpos apoptóticos. Cortan proteínas y lo meten dentro de estos cuerpos apoptóticos. Esto mismo creo que queda. Hay una imagen que me gusta más que eso, que esta. Que aquí están las dos vías. La vía intrínseca y la vía extrínseca. En la vía extrínseca, si ustedes se dan cuenta, lo primero que hay es una unión del receptor, que se llama receptor Fas ligando, ¿ya? Que activa varias proteínas hasta llegar a la vía de las caspasas. Finalmente la vía de las caspasas va a las caspasas ejecutoras, la fase ejecutora, y en la fase ejecutora son las que se encargan de ir cortando lo que está dentro, fragmentando el núcleo, el ADN, proteínas y metiéndolo dentro de estos cuerpos apoptóticos. Estos cuerpos apoptóticos después puede venir un fagocito, o sea, algo como un neutrófilo o un monocito, y se come estos cuerpos apoptóticos. Y de esta manera la célula se va degradando de a poquito, se le van sacando pedacitos hasta que no queda célula, no se genera desecho, no hay desperdicio, ¿ya? Y la otra vía es esta vía de acá, la vía intrínseca. La vía intrínseca se activa cuando la célula detecta que algo pasó dentro, que está dañada. ¿Quién detecta eso? La mitocondria, ¿ya? Por eso aquí dice la vía intrínseca se activa cuando la célula hay alguna lesión. Esa lesión puede ser que una célula está muy envejecida. Generalmente cuando una célula está muy envejecida tiende a acumular dentro proteínas mal plegadas. Una de las cosas más importantes de una proteína es cómo se pliega la proteína, porque la función de la proteína está estrictamente ligada a su estructura. Ahí hay algo bien interesante que pasó desde el año pasado hasta ahora, y que va probablemente a revolucionar todo lo que tiene que ver con la medicina, y es que nosotros con las proteínas se puede hacer casi cualquier cosa. Las proteínas es como una herramienta, es como si yo necesito poner un tornillo, tengo un taladro, pero el taladro tiene que tener la forma que tiene un taladro, porque si el taladro tuviera forma de martillo, no podría taladrar, ¿cierto? Tiene que tener la forma. Lo mismo pasa con las proteínas. Yo podría hacer cualquier cosa con las proteínas, pero tiene que tener la forma exacta. ¿Cuál es el problema? Es que hasta ahora nosotros sabemos exactamente qué aminoácidos tiene una proteína, pero no se podía predecir cómo se iba a plegar. Nosotros tenemos ahora, y con nosotros, los científicos pueden armar proteínas. Pueden decir, aquí va a ir una adenina, eso ya se puede hacer, perdón. Aquí va a ir una tirosina, aquí va a ir una alanina, etc. Pero no se sabía, si yo armo una, cómo se iba a plegar y qué forma iba a tener. ¿Ya? Hasta ahora, eso se podía predecir en menos de un 15% de los casos. Por lo tanto, casi no valía la pena hacer proteínas porque nunca uno sabía lo que iba a terminar. ¿Ya? Entonces, como una receta, yo sabía todas las cosas que iba a mezclar para hacer un queque, pero nunca sabía si me iba a salir un queque. Hasta el año pasado, que con inteligencia artificial, ahora se logra predecir más del 90% de la estructura de las proteínas. Y ahora se puede entonces armar proteínas con la forma que nosotros queramos, en más de un 90%. Y eso deja un rango gigante de acción, ¿ya? Que probablemente se va a empezar a ver dentro de los próximos años. Junto con eso apareció una nueva técnica, se llama CRISPR, que yo les voy a enviar un paper acerca de eso, que también probablemente va a revolucionar el tema de la medicina, porque por primera vez podemos editar genes en una persona viva. Podemos editar, incluso se supone que ya estaríamos en condiciones de hacer bebés de edición, de poder decir, ya este bebé démelo en rubio, con ojos verdes, que vaya a medir tanto, y se pueden seleccionar los genes y editar genes.
ya se podrían incluso quitar enfermedades que están basadas en alteraciones genéticas de un par de bases, que son varias. Entonces, eso con relación a las proteínas. ¿Por qué les quería nombrar eso? Porque el plegamiento de las proteínas es sumamente importante. Y cuando una célula detecta que sus proteínas están mal plegadas, si las proteínas están mal plegadas, entonces la célula pierde la función. ¿Cierto? Entonces, eso se detecta por aquí, por sensores, dice sensores de estas líneas de proteínas que se llama BCL2, ¿ya? Y ese nombre hay que aprendérselo, ¿ya? La vía extrínseca parte con el Fas ligando, ¿ya? Y la vía intrínseca parte con la vía BCL2, y ambas confluyen en la vía de las caspasas, ¿ya? Esos nombres son los que hay que ir integrando, ¿ya? Los BCL2, cuando hablamos de BCL2, no es una cosa, sino que es una familia grande, que dentro hay más subproteínas que no las vamos a aprender, pero las más importantes son la VAX y la VAC. Pero entonces cualquier cosa que la célula sienta que está dañada, mire, ya sea por ADN, toxinas, radicales libres, mal plegamiento de proteínas, cualquier cosa en que la célula sienta eso, activa estos sensores de BCL2, y eso le indica a la mitocondria de que tiene que empezar el proceso de apoptosis. Y como la célula le avisa a las caspasas de que tiene que iniciar el proceso de apoptosis, liberando un citocromo que se llama citocromo C. Y el citocromo C es el que finalmente va a activar a las caspasas iniciadoras. ¿Ya? Y ese a grandes rasgos son las dos vías que tenemos de entrar en el proceso de apoptosis. ¿Ya? Por la vía de las caspasas, vía extrínseca y vía intrínseca. Retrocedamos un poquito. ¿Ya? ¿Qué diferencia tiene ahora esto con o qué logra todo esto a diferencia de la necrosis? En la necrosis dijimos que la célula se hinchaba, ¿cierto? Aquí, como yo tengo una célula y le voy sacando de a poquitito, ¿cierto? Estos cuerpos apoptóticos, la célula se va contrayendo. Así que una de las primeras cosas que hay es contracción celular. Todo se va contrayendo y condensando hasta desaparecer, a diferencia de la necrosis en que se va hinchando hasta explotar. Condensación de la cromatina. La cromatina, que es donde está el ADN, se va haciendo cada vez más pequeña, se va condensando para poder irla cortando. Se fragmenta el núcleo, ¿ya? Hay esto que llamamos, se forman unas protuberancias en la superficie celular, que es donde se van formando los cuerpos apoptóticos, ¿ya? Formación de los cuerpos apoptóticos y finalmente la fagocitosis. Así como el resumen de lo que va a pasar. Funciones fisiológicas de la apoptosis. Ya dijimos que a pesar de que la apoptosis es un proceso fisiológico, se puede transformar en patológico si no está bien regulado. Pero es importante en el desarrollo embrionario, en la vigilancia inmunológica y en la homeostasis celular. Y aquí les vamos a resaltar algo que tiene que ver con las enfermedades, que es la vigilancia inmunológica. Uno de los grandes problemas que hay con las enfermedades virales es que el virus se esconde dentro de nuestras propias células. Como el virus se esconde dentro de nuestras propias células, para el sistema inmune se vuelve súper difícil poder matar a esa célula y reconocerla. ¿Cómo se hace? Por medio de las vías apoptóticas. Cuando una célula está infectada, esa célula empieza a producir otras proteínas, ¿cierto? Porque empieza a producir las proteínas virales para formar más virus. Por lo tanto, se empiezan a acumular dentro de la célula muchas proteínas que son ajenas a la propia célula, y de hecho se empieza a desplazar el metabolismo de esa célula y toda la maquinaria se pone en función de hacer virus. Eso comienza a producir degradación de esa célula, y esa célula expresa en su membrana una especie de bandera que avisa a los linfocitos principalmente de que algo está pasando dentro. Entonces hay linfocitos, principalmente los natural killer y los linfocitos T, que todos los días pasan haciendo una ronda por todo el cuerpo. Y cuando ven esta bandera, que es un receptor, generalmente hay varios tipos de receptor. Hay uno que se llama TCR y otro que se llama TNF. ¿Ya? TNF, que se llama factor de necrosis tumoral alfa, que es uno de los más importantes. Entonces, este linfocito natural killer o linfocito T da su ronda todos los días por el cuerpo, y cuando de repente ve a una célula que está expresando este receptor TNF o este receptor TCR,
eso le avisa a ese linfocito de que esa célula está pasando algo. Esa célula que está dando vuelta se une al receptor y lo activa para que esa célula entre en muerte programada. Y eso es lo que más o menos eso es lo que ocurre aquí. Por esta vía es la que ocurre con las células virales. Se activa esta vía, la vía extrínseca. ¿Ya? O sea, no es la propia célula la que activa, su muerte, sino que es algo de afuera lo que viene a activar la muerte. ¿Qué es eso de afuera? Normalmente los linfocitos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, que tengo sueño. ¿Ah? Tengo sueño. ¿Tiene mucho sueño? Sí. Ah, pero duermo. No, quiero tomar atención para... Ah, ya. No, pero me quiero. Nosotros le avisamos cuando estemos listos. Bien. Que pensé que como estaba tipeando, pensé que estaba hablando muy rápido tal vez. Pero no, el sueño no. No, no tengo sueño. Pero porque han sido muchas pruebas esta semana. ¿Cómo? Han sido muchas pruebas. Ah, ya. Sí. Ustedes me tienen que avisar porque a veces igual como que voy hablando rápido. Y yo me noto que voy hablando rápido. Pero voy pensando en las 30 diapos que van quedando. Y además que, no sé si lo han, pero como que me distraigo fácil. Alguno de ustedes lo estoy mirando y alguno de ustedes está haciendo otra cosa y me distraigo. O estoy hablando de algo y se me viene mucha idea a la cabeza y trato de ordenarlas y a veces les tiro datos random, así como ahora, por ejemplo. Volviendo entonces a lo que estábamos. Y finalmente, miren, aquí hay una comparación visual. Una comparación visual de lo que es la necrosis y la apoptosis. ¿Ya? Un resumen. Y eso apréndanselo porque fijo que va a venir en la prueba. La diferencia entre una necrosis y una apoptosis. ¿Ya? ¿Cuándo aplica una? ¿Cuándo aplica la otra? ¿Cuáles son las diferencias de una? Un ejemplo de una, un ejemplo de la otra. Eso es básicamente lo que vamos a preguntar. Y lo otro importante es que en este ramo todos los están encadenados, todos los módulos hacia el final. De hecho, terminamos hablando de cáncer en el último módulo y va a ser inevitable, si hablamos de cáncer, hablar de apoptosis, hablar de adaptaciones celulares, hablar de algunas cosas que ya hemos hablado. Así que obviamente vamos a ocupar todo el semestre. ¿Ya? Y ahí está el resumen también. Nuevamente un resumen, ¿ya? Ese se lo dejo ahí para ustedes. Y lo último que nos queda. Ahora, cuando una célula se daña, cuando una célula tiene una lesión, la célula no entra al tiro en necrosis o no entra al tiro en apoptosis, sino que primero ocurren algunos cambios y hay un punto en el que marca cambios reversibles de cambios irreversibles. ¿Ya? Y aquí lo único que quiero, porque todo esto ya lo hablamos, lo único que quiero comentarles es que tenemos que aprender hasta cuándo es un cambio reversible y a partir de qué punto es un cambio irreversible. Todo esto que están aquí son cambios reversibles. Cuando una célula se queda sin oxígeno, ahí van a ocurrir cambios inmediatamente. Desde el segundo 1, cuando una célula se queda sin oxígeno, ocurren cambios. Pero no necesariamente van a ser irreversibles. Por eso, mientras antes saquemos la injuria, mejor. ¿Ya? De hecho, hay algunos cambios hay algunas cosas. ¿Alguno de ustedes se le ocurre algo donde haya una isquemia? ¿Alguno de ustedes ha sentido el dolor de una isquemia? Probablemente sí, ¿cierto? Con un calambre. ¿Ya? Los calambres tienen varios mecanismos fisiopatológicos, pero uno es un vasoespasmo de las arterias que llevan sangre a los músculos. Ocurre un vasoespasmo que una arteria la hace así, ¿cierto? Se contrae porque las arterias tienen musculatura por alrededor, musculatura lisa, y esa musculatura lisa hace que se contraiga. Eso deja sin sangre y lo que hace el músculo se contrae. Una contracción sostenida por harto rato. Y ese dolor es un dolor bastante similar a un dolor de isquemia, pero que dura un poquito porque esa isquemia no se mantiene en el tiempo. Y lo que puede ocurrir cuando hay una isquemia son estas cosas. El edema celular es reversible, las alteraciones del retículo endoplásmico son reversibles, los cambios mitocondriales tienden a ser también reversibles, se pueden formar algunas vacuolas dentro de la célula, también son reversibles, y algo que llamamos cuerpos de mielina también es reversible.
¿Cuándo se vuelven irreversibles? En estos casos. Cuando ya hay daño mitocondrial severo, aquí llamamos daño mitocondrial severo, ruptura de la membrana mitocondrial. Si se rompe la mitocondria, ya no hay nada que hacer. Colapso de la producción de ATP, desacoplamiento de la fosforilación oxidativa, liberación de las proteínas proapoptóticas como citocromo C. Cuando ya se libera el citocromo C, no hay nada que hacer. Eso quiere decir que si retrocedemos aquí, hasta aquí más o menos, serían puras cosas reversibles. O sea, si se activa la familia BCL2, es reversible. Si se activan los efectores del BCL2, que son las proteínas PAX y BAC, es reversible. Pero cuando se libera el citocromo C, nada que hacer de aquí para adelante, es irreversible. Si hay una caspasa activada, irreversible. ¿No? Entonces yo podría ponerle una pregunta, y de hecho había una pregunta el año pasado, así que decía, a una célula se le miden algunos componentes celulares dentro y se denota que en esa célula hay una alza de caspasas 3, 6 y 7. Al respecto, ¿qué podríamos inferir? Hacia abajo, que estamos frente a una necrosis, que estamos frente a una lesión reversible, que estamos frente a una lesión irreversible, y así. Entonces, en ese caso sería la C, ¿cierto? Y otra pregunta muy similar, puede decir, medimos alguna sustancia a una célula y vemos que hay un aumento de proteínas PAX y BAC de la familia BCL2. Al respecto, ¿qué podríamos decir? Que se activó la vía extrínseca, que se activó la vía intrínseca, que estamos frente a una necrosis, que es una lesión reversible, que es irreversible. ¿Ya? Entonces, para que vayan viendo más o menos cómo es el estilo de pregunta. ¿Ya? Generalmente el estilo de pregunta es una pregunta aplicada. ¿Ya? Es una pregunta aplicada, o sea, yo les pongo en un enunciado como medimos en una célula, que es diferente a decir cuál de las siguientes lesiones es irreversible. ¿Ya? No sé si ustedes lo han visto, y quiero nombrárselo a ti. Uy, no traje plumón. ¿Alguien habrá traído? ¿Bien? ¿Usted? Ah, ya. Gracias. Ya. Para que lo lleguen a ver a su casa, simplemente porque el año pasado hay una pirámide que se llama taxonomía de Bloom. No sé si la han visto. Que dice cómo son los niveles de aprendizaje. Realmente las preguntas para su nivel tienen que ir de la taxonomía de Bloom 3 hacia arriba. Abajo se encuentra lo más básico, que es recordar. De estas preguntas no hacemos, ¿ya? En este nivel. No preguntas de recordar. ¿Cuál es una pregunta de recordar? ¿Cuál de los siguientes es una lesión irreversible? Viene recordar, después viene aplicar, evaluar, y así vamos subiendo. Entonces, ahí hacia arriba hasta crear. ¿No? Entonces, la idea es que para su nivel, vamos a ir del nivel 2 hacia arriba, ¿no? Para que no se aprendan tantas cosas de memoria. Siempre vienen algunas cosas de recordar, pero generalmente vamos a tratar de aquí para arriba. Se lo digo porque el año pasado me dijeron, no, en la primera prueba me dijeron que estaba difícil, pero ya desde la segunda en adelante también me dijeron que estaba difícil. Entonces aquí están todas las cosas que son irreversibles, ¿ya? Daño mitocondrial severo, desregulación de calcio. No hemos hablado mucho de la desregulación de calcio, pero es fundamental dentro de la célula. Normalmente dentro de la célula está llena de calcio, llena, pero por todos lados hay calcio, pero está guardado, principalmente dentro del retículo endoplásmico y de algunos otros lugares. ¿Por qué el calcio hay que guardarlo? Porque el calcio funciona como cofactor. Cuando se libera calcio dentro de la célula, se activan muchas cosas, ¿ya? Muchísimas cosas. Por lo tanto, el calcio siempre tiene que estar guardado. Cuando hay una desregulación del calcio, entonces de ahí en adelante también es irreversible. ¿Por qué? Porque en la necrosis, por ejemplo, también el calcio dentro de la célula, dijimos que se liberaba todo, enzimas, y entre esos, ¿quién activa las enzimas? Como se rompe el retículo endoplásmico, se libera todo ese calcio y activa todas las enzimas. Y si ustedes se dan cuenta, miren,
El aumento masivo de calcio intracelular desencadena efectos catastróficos, como que activación de fosfolipasas, de proteasas, de endonucleasas. O sea, puras cosas que destruyen todo lo que está dentro. Así que el aumento de calcio intracelular induce una destrucción de la célula. ¿Ya? Esto también es importante porque si nosotros quisiéramos destruir una célula de manera artificial, es difícil destruirla. Bueno, una de las cosas que se hace es ponerle luz ultravioleta. Uno puede tener un cultivo celular, le pone luz ultravioleta, induce algunos daños en el ADN y eso activa algunas vías apoptóticas. Pero es lento. ¿Qué es lo otro que podría hacer? Introducirle, ¿cierto?, un medio de mucho calcio, ¿cierto? Y también podría lograr que la célula se destruya. Y daño nuclear irreversible. Entonces, miren, aquí hay 4 cositas que me indican que la célula ya se dañó irreversiblemente. Y esto es lo último que nos quedó pendiente de la clase pasada. Que esto es dificilísimo. Ustedes ya hicieron bioquímica, ¿cierto? Sí. Hoy, lamentablemente, yo hago clases de bioquímica en biología médica. Así que voy a tratar de no ahondar mucho, pero hay cosas que sí o sí voy a tener que ahondar. De hecho, cuando pasemos a la clase del día de hoy, va a haber que hablar un poquito de glicólisis. ¿No? ¿Se acuerdan los 10 pasos de la glicólisis? Sí, ¿se acuerdan del ciclo de Krebs? La vía del ácido cítrico. Vamos a tratar de no ahondar mucho, pero sí o sí vamos a tener que rescatar algunas cosas. ¿Ya? Y ustedes tienen que... Y los compadezco más, porque yo también estudié acá, ¿cierto? Y bioquímica en mi tiempo eran un semestre, ¿no? Sí. Ya, bueno, en tecnología médica son 2 años de bioquímica, así que se ve mucho más lento, tenemos una clase para puro analizar una enzima. Entonces, es más complicado para ustedes. Pero ¿qué es lo que quiero comentarles? Hay una función hemos hablado de muchas cosas que dañan el ADN, ¿cierto? La isquemia por un lado, hemos hablado de la luz ultravioleta, de algunos tóxicos, pero hay algo, todas las vías concluyen en una cosa que estamos seguros que daña el ADN, que es el estrés oxidativo. Todo nuestro cuerpo, o todo el ambiente está hecho para matarnos. De hecho, se ve desde el momento 1 que un niño nace y toma la primera bocanada de aire, las células empiezan a envejecer, porque el oxígeno genera estrés oxidativo. El principal oxidante de nuestro cuerpo es el oxígeno, ¿ya? Por eso también se les llama al estrés oxidativo especies reactivas del oxígeno, ERO, lo van a ver abreviado así. Las especies reactivas del oxígeno entonces son moléculas que producen daño. Lo bueno es que estamos llenos de antioxidantes y por eso a veces se dice en la televisión o en algunos comerciales de que es bueno comer cosas con antioxidantes, ¿cierto? Y tenemos la vitamina C, el vino, a algunos se les va la mano sí, con el antioxidante. Y ahí digo porque entra solo el vino, no el alcohol en general. No el alcohol en general, solo el vino tinto. Entonces, tenemos un montón de compuestos que nos ayudan a evitar la oxidación. El problema de la oxidación es que el oxígeno, ¿cuántas veces se puede unir el oxígeno? 4 veces. El oxígeno, si hacemos la configuración de Lewis, ¿cuántos tiene? 2, ¿cierto? Digamos 2. O sea, se puede unir 2 veces. Y por eso cuando tiene 2 cosas unidas, está estable, no reacciona con nada. ¿Cuál es el problema? Es cuando tenemos un oxígeno así. Este oxígeno es sumamente reactivo porque con cualquier cosa que se encuentre va a reaccionar. Porque tiene algo libre que le permite reaccionar con cualquier cosa, ¿ya? Con lo que sea. A eso le llamamos especies reactivas del oxígeno. Hay varias. Una es esta, otra es el óxido nítrico, pero todas tienen oxígeno entre medio. Y el problema es que cuando estas especies reactivas del oxígeno se encuentran con una proteína, la rompen. Cuando se encuentran con el ADN, lo rompen porque reaccionan con él. Tienen más afinidad por las otras cosas que
el mismo ADN entre sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cierto? Tenemos un montón de cosas que nos ayudan a evitar esto, pero si esto se nos sale de control, en ese caso nos empezamos a dañar. ¿Ya? ¿Y por qué es importante esto? Porque recordemos por qué es importante que respiremos oxígeno. Porque cuando hablamos de necrosis, por ejemplo, dijimos que una de las principales injurias es la isquemia. Y en la isquemia no llega oxígeno, no llega sangre a un lugar. Y por lo tanto no llega glucosa, pero más importante que eso, no llega oxígeno. Y si no llega oxígeno a una célula, ¿qué es lo que pasa? La mitocondria no trabaja. ¿Y por qué no trabaja? Porque ¿para qué sirve el oxígeno? Muy bien, ¿cierto? El oxígeno es el último aceptor de electrones en la cadena transportadora de electrones. Por lo tanto, si en la mitocondria, en la cadena transportadora de electrones, cuando el electrón va saltando, ¿cierto? Va saltando de un lugar en otro lugar, hasta pasar por el complejo ATP-ASA, al final, ese electrón que sobra, alguien se lo tiene que llevar. El problema es que cuando tenemos una isquemia, este electrón llega al final y no se encuentra con nada. Así que este electrón queda dando vuelta y queda disponible para unirse con cualquier cosa. Se une con cualquier cosa y empieza a romperlo. ¿Bien? Entonces la falta de oxígeno, de hecho es uno de los principales aceleradores del proceso de daño del ADN por un aumento de las especies reactivas del oxígeno. Cuando una persona muere, por ejemplo, o se intoxica con paracetamol, el paracetamol, uno de los problemas que tiene es que genera un compuesto intermedio que es reactivo. O sea, eso quiere decir, genera un compuesto intermedio que es oxidante, una especie reactiva del oxígeno. Eso importa poco porque el hígado lo tenemos lleno de antioxidantes, pero lleno, ¿ya? Y por eso tenemos una tolerancia tan grande al paracetamol. Creo que lo habíamos hablado, el paracetamol tiene un techo, un techo de toxicidad de alrededor de 13 gramos. O sea, hay que tomarse 26 pastillas de una para recién entrar, a no ser que tengamos daño hepático crónico o algún problema al hígado. El problema es que se agota ese proceso. Por eso cuando tomamos demasiado paracetamol, ¿cierto? Más de 26, más de 12 gramos o más de 13 gramos, se agotan y de ahí en adelante todo lo que sobra empieza a dañar el hígado y genera una insuficiencia hepática grave. Y aquí están algunas de las cosas que generan esto. Peroxidación lipídica, oxidación de proteínas, daño del ADN, disfunción de las mitocondrias. ¿De dónde vienen las especies reactivas del oxígeno? Ya lo veamos, de la cadena respiratoria mitocondrial, de enzimas citoplasmáticas, de peroxisomas, de radiación ionizante. ¿Ya? De ahí viene todo esto. Lo bueno es que, como ya les decía, estamos llenos de antioxidantes, pero llenos. Y ahí está, miren más o menos también lo que pasa. Aquí tenemos, miren, algunas especies reactivas del oxígeno. Uno, el ion superóxido, el peróxido de hidrógeno y el radicol hidroxilo. Esos tres son especies reactivas del oxígeno. Cada una viene de diferentes fuentes, ¿ya? Pero esas tres vienen de ahí. ¿Y qué pasa cuando se acumulan? Generan daño de membrana, daño de proteínas y daño del DNA. ¿Por qué se pueden producir? Ya dijimos, por radiación ionizante, por isquemia, por problemas de la cadena transportadora de electrones. Lo bueno es que tenemos muchos sistemas antioxidantes, así que eso también hay que recordarlo. ¿Cuáles son algunos de los antioxidantes más importantes que tenemos? Uno se llama glutatión, esos tres que están ahí, glutatión, catalasa y peroxidasa. Esos tres nos ayudan a que estas cositas de aquí no nos hagan daño. ¿Ya? Y estos son algunos ejemplos de dónde está implicada la necrosis y la apoptosis. ¿Ya?
En el cáncer tenemos, yo ya le había adelantado que en el cáncer tenemos una alteración de la apoptosis. De hecho, la apoptosis está inhibida. ¿Ya? La apoptosis está inhibida. Y de hecho, en el cáncer es bien interesante porque tenemos las dos cosas. Tenemos apoptosis y necrosis. El cáncer crece tan rápido que no se alcanza a irrigar tan rápido como crece. Así que pasa algo así. Y eso nos ayuda a entender las características del cáncer. Si aquí tenemos una masa, ¿cierto?, que está creciendo descontroladamente. Está creciendo descontroladamente esta masa. Para poder crecer descontroladamente, una de las cosas que tuvo que hacer es suprimir la apoptosis, ¿cierto?, para poder crecer así. Pero para poder seguir creciendo, necesita glucosa y necesita oxígeno. ¿Qué cosas hace esta masa para poder conseguir esas dos cosas? Primero, libera sustancias que hacen que solamente esta masa pueda recibir oxígeno y glucosa. Y se lo quita al resto del cuerpo. Por eso las personas empiezan a bajar de peso. Porque se liberan unas proteínas que se llaman procaquéticas. Esas proteínas hacen que a la persona se le genere una especie de resistencia a la insulina. Y eso hace que las células no puedan captar la glucosa si está toda disponible solamente para ella. Es algo similar a lo que pasa en los bebés. Los bebés son como un cáncer, en cierto sentido. ¿Por qué? Porque el bebé nunca le va a faltar nada. Todo lo que le falte, le va a faltar a la mamá. Si el bebé necesita glucosa, se lo saca a la mamá. Si necesita calcio, se lo saca a la mamá. Si necesita, todo lo que necesite, se lo saca a la madre. Y eso explica el por qué, por ejemplo, las embarazadas fisiológicamente tienen una resistencia a la insulina. Se generan unas sustancias, entre ellas el lactógeno placentario, que hace que a partir del segundo trimestre las células de la madre les cueste más captar la glucosa y así ellas pueden captar la glucosa. Y por eso una mujer diabética que tiene glucosas súper altas genera niños súper grandes. ¿Por qué? Porque toda la glucosa la está captando el bebé, está captando glucosa extra y no la madre. Los bebés además tienen una hemoglobina especial que es más afín por el oxígeno que la hemoglobina de la madre. Por eso, si tuviésemos que poner a competir, tenemos una sola molécula de oxígeno y un glóbulo rojo de la mamá y un glóbulo rojo del niño, se va 1000 veces con el del niño y deja sin oxígeno a la madre. Así que el niño genera muchas sustancias, el feto, el bebé, para quitarle todo lo que necesite a la madre. ¿Ya? Algo similar hacen entonces las células cancerígenas. Inhiben la apoptosis, liberan proteínas procaquéticas, entre ellas también el factor de necrosis tumoral alfa, y le quitan al cuerpo todo lo que necesitan. Y por eso las personas con cáncer empiezan a bajar de peso, pero hacen una baja de peso especial, que es diferente a la que hacen las personas comúnmente, que es una baja de peso proteico-calórica, o sea, de proteínas también. Bajar proteínas es difícil, ponerse a quemar músculo, pero por eso las personas con cáncer generalmente se les empiezan a notar los pómulos, las puntas de los huesos. Eso quiere decir que están bajando proteína también. Pero otra cosa, estas necesitan sangre también. Así que, ¿qué es lo que hacen? Generan algo que se llama factores angiogénicos. Entonces, los factores angiogénicos lo que hacen es hacer que las arterias que están más cercanas empiecen a generar vasitos que vayan a irrigar al cáncer. Obviamente, a veces pasa uno más cerca por acá y por acá pasa más lejos. Eso hace que el cáncer empiece a crecer más hacia acá, ¿cierto? Y menos hacia acá. Y eso le da una de las características del cáncer. Generalmente las células cancerígenas tienden a ser asimétricas. O sea, uno las ve y no son un círculo perfecto. A diferencia de las cosas benignas tienden a ser perfectas. Cuando vemos una masita que es sumamente redonda, y ustedes después lo van a aprender, o creo que ya están en semiología, cuando uno describe un linfonodo, describe una masa, uno tiene que describir si es regular, irregular, si es grande, si es pequeña, si está adherida a plano profundo o no, si es dura, blanda, quística, etc. Y una de las características del cáncer es que es irregular. ¿Y por qué es irregular? Porque crece un poquito más hacia el lado donde le llega más sangre, menos hacia el otro lado y empieza a crecer diferente. ¿Ya? ¿Qué es otra característica del cáncer? Crece tan rápido que los vasos sanguíneos no alcanzan a llegar aquí al centro.
Así que tienden a tener un centro necrótico. El centro del cáncer está muerto. Aquí. ¿Ya? Así que eso es otra característica. Y por eso también los cánceres, cuando uno los ve, además de no ser regulares, es decir, irregulares, ¿ya? Además de eso, tienden a tener diferentes colores. ¿Ya? Diferentes colores. Otra característica del cáncer es que tiende a sangrar. ¿Ya? Tienden a sangrar. ¿Por qué tienden a sangrar? Porque están llenos de vasitos sanguíneos que llegan hasta ahí. Generalmente eso lo utilizamos sobre todo en el melanoma. El melanoma tiene una mnemotécnica que es A, B, C, D. Son asimétricos, de bordes irregulares, con diferentes colores y de diámetro mayor a 4 o 6 milímetros. ¿Ya? Eso nos explica las características del cáncer. ¿Ya? Entonces, el cáncer es una reducción de la apoptosis, y un aumento también de la necrosis. Y eso también se puede ocupar a favor. Como las células cancerígenas se alimentan más rápido que nuestras propias células, podemos a veces colocarles cosas que sabemos que se va a comer el cáncer, y esas cosas van a inducir la apoptosis. Podemos colocarles cosas que ayuden a que mueran. ¿Cuál es el problema? Que las células de la persona igual comen eso, ¿cierto? Lo que nosotros le coloquemos, por eso la quimioterapia también mata algunas células de la persona. Y generalmente, ¿qué células de la persona matan? Las que comen más. O sea, las que crecen más rápido. ¿Y cuáles son las que crecen más rápido? El pelo, las uñas, la piel. Por eso se les cae el pelo, ¿cierto? La piel se pone quebradiza, seca, etc. Por eso, cuando le ponemos quimioterapia a alguien, las células más afectadas son las células que tienen división más rápida, como ya les decía, pelo, uñas, piel. Y el cáncer, lejos es el más afectado porque es el que se desarrolla más rápido. Las enfermedades isquémicas, ¿cierto? También hay una necrosis aumentada producto de que les falta sangre. Ahí vimos el ejemplo del infarto del corazón. Y enfermedades neurodegenerativas, que delante ya se lo había anunciado, donde la apoptosis está aumentada. Mucha apoptosis muy rápido. Tenemos el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica, el Huntington, etc. Que lo vamos a ir viendo de a poquito, no todos, el Alzheimer un poquito más. Listo. Con eso entonces terminamos lo que había quedado pendiente de la clase anterior y comenzamos la clase de hoy. Cuando quedan como 20 minutos. ¿A qué hora salimos de aquí? 10:50. Ya. Entonces, voy a dejar esto del metabolismo del agua para el final, porque de hecho es como lo menos importante. Me voy a saltar a otras cosas primero. Vamos a hablar ahora de acumulaciones. Acumulación de cosas en el cuerpo. El cuerpo puede acumular cosas propias normales, cosas propias anormales, o cosas exógenas normales o cosas exógenas anormales. ¿A qué me refiero con eso? Que algo que nosotros producimos de manera normal se puede acumular, como el colesterol, por ejemplo. Colesterol, todos producimos colesterol, pero a veces se puede acumular en exceso, por ejemplo en el hígado, y generar esteatosis hepática. Pero eso es normal que se produzca colesterol, lo anormal es que esté... Se pueden acumular cosas anormales. En el Alzheimer se acumula algo que se llama unas proteínas mal plegadas que se llaman ovillos neurofibrilares, que lo vamos a ver más adelante. Los ovillos neurofibrilares no se deberían acumular, es una proteína mal plegada. Entonces, pero la producimos nosotros, no se sabe muy bien por qué. Así que ahí estamos acumulando algo propio, pero anormal. Y también podemos acumular algo externo. Los trabajadores que trabajaban con carbón, partículas de carbón se podían acumular en los pulmones y generar enfermedad pulmonar. Eso es algo externo, ¿cierto? Pero anormal. Nosotros no tenemos carbón normalmente en los pulmones. O también podemos acumular algo normal desde afuera. ¿Ya? Que ahí no se me ocurre ni un ejemplo ahora. Más adelante se me irá a ocurrir algo. ¿Ya? Pero también, entonces hay 4 cosas que se pueden acumular. Cosas anormales y cosas normales. Y las podemos clasificar, además, de estas 3 formas. Podemos clasificar por qué se acumula, dónde se acumula y por qué se acumula.
¿ya? Así que una misma cosa la podemos clasificar de varias maneras. Por ejemplo, si es una acumulación de lípidos, si es una acumulación de carbohidratos, etc. Podemos clasificar por dónde se acumula. Si se acumula en los lisosomas, si se acumula en el extracelular, etc. ¿Y por qué se acumula? Podemos decir si es, por ejemplo, por un factor genético, ambiental, etc. Así que todo lo que vamos a hablar ahora se puede clasificar de esas tres maneras. ¿Por qué se acumula? ¿Dónde se acumula? ¿Y por qué se acumula? Veamos el primero. Una de las cosas que se pueden acumular son los glúcidos, los carbohidratos o los lípidos. Lejos para nosotros lo más importante son los lípidos por las enfermedades cardiovasculares que hay. Así que le vamos a dar un poquito más de importancia a eso. Pero algunas cosas que se pueden acumular son los carbohidratos y los lípidos. ¿Ya? Los carbohidratos ustedes ya saben para qué nos sirven los carbohidratos, ¿cierto? Para hacer glucólisis y finalmente para producir ATP. Algunas alteraciones importantes de los carbohidratos son la galactosemia, que la vamos a ver, y la diabetes mellitus. Los lípidos, también, los lípidos, ¿para qué nos sirven los lípidos? Porque siempre lo miramos como algo malo, los triglicéridos, el colesterol. Ya, bien, ¿cierto? Una de las cosas del colesterol, el colesterol nos sirve para las hormonas esteroidales. ¿Y cuáles son las hormonas esteroidales? El cortisol, aldosterona, progesterona, estrógeno y testosterona. Más todos los subproductos, ¿cierto? Que en medio de esto hay algunos subproductos que son importantes. Entonces sirve para eso. ¿Para qué más nos sirve el colesterol? Para el calor. Bueno, los lípidos nos servirían para eso. Los triglicéridos nos podrían servir como aislante y como reserva energética. Bien, como reserva energética y como aislante. ¿Para qué más? Para los cuerpos cetónicos. Es como reserva energética. ¿Ya? Bueno, y lo otro es para la fluidez de las membranas. Las membranas plasmáticas tienen incrustado colesterol para darle fluidez, porque si no serían membranas muy rígidas. Entonces nos sirve para la integridad de las membranas, para el colesterol y como reserva energética. El problema es cuando esto se descontrola. Cuando se descontrola le llamamos dislipidemias. Y hay dos tipos de dislipidemias, secundarias y primarias. Secundaria es que viene secundario a algo más. O sea, yo tengo otro problema que además me genera dislipidemia, como por ejemplo hipotiroidismo. El hipotiroidismo trae consigo dislipidemia, pero el problema es el hipotiroidismo. Si yo trato el hipotiroidismo, la dislipidemia debería bajar. La diabetes trae consigo dislipidemia también, así que a eso le llamamos secundario. Hay algunos pacientes que no tienen causa secundaria, sino que sus genes le hacen producir más dislipidemia, más colesterol. Y a eso le llamamos alteraciones familiares. Y ahí tenemos hipercolesterolemia familiar, hipertrigliceridemia familiar, etc. Ahora, ojo que las alteraciones familiares de colesterol son menos del 5% de la población general. ¿Por qué les cuento eso? Porque normalmente los pacientes llegan y dicen, que mi mamá tiene colesterol alto, mi papá tiene colesterol alto. Y eso es una manera un poco de justificarse y de sacar un poco de responsabilidad sobre mi salud. Y lo que heredé de mi familia no es el colesterol. Heredé los malos hábitos de alimentación. Heredé los hábitos, no el colesterol. Eso uno lo habla en... Eso es un tipo de falacia, le llamamos falacia en investigación, que podemos sacar conclusiones erróneas a partir de observaciones consistentes. ¿Qué quiere decir eso? Normalmente si vemos una familia obesa, vemos muchas familias obesas, eso podría llevarnos a pensar que la obesidad es genética. Y si bien hay un componente genético,
lo que realmente se está heredando ahí son los malos hábitos. Obviamente, si el papá y la mamá son obesos, es porque comen mucho, ¿cierto? Así que si el niño es obeso, es porque come lo mismo que el padre, que los padres. Así que probablemente lo que se hereda realmente son los malos hábitos, más que heredar la otra parte. Y a eso le llamamos falacia. Entonces la gente muchas veces justifica eso pensando que es genético o que es familiar, se quita responsabilidad a sí mismo, pero el problema de eso, que eso se lo estoy comentando porque es un problema en salud familiar, entonces ahí hacemos el nexo después. El problema de eso es que al justificarse de esa manera, el paciente piensa que es algo irreversible, o sea, que él no tiene nada que hacer. El fármaco es el que tiene algo que hacer, no él es el que tiene algo que cambiar, ¿ya? Así que eso es importante para eso. Miren, y aquí yo creo que vamos a alcanzar a ver solamente esto de los lípidos y con eso tenemos para la prueba, ¿ya? Acumulaciones de lípidos. Hay muchas causas por las cuales los lípidos se pueden comenzar a acumular, ¿ya? Por ejemplo, por aumento de la captación. El hígado, el principal componente que capta el hígado, o sea, el principal órgano que capta lípidos como colesterol es el hígado. El hígado puede aumentar la captación, se puede disminuir la oxidación es la utilización de lípidos, por ejemplo con el sedentarismo. Mientras más sedentarios somos, menos oxidamos lípidos. Aumento de la síntesis. ¿Cómo aumentamos la síntesis de triglicéridos? Comiendo más, por ejemplo. Disminución de la secreción, o sea, eliminamos menos, ¿cierto? Del hígado, eliminamos menos. El hígado es el principal responsable de guardar, producir y reciclar colesterol, ¿ya? Es el principal responsable. Por eso, aumentos de colesterol casi siempre le pegan al hígado, ¿ya? Porque es el principal responsable de hacer todo el proceso. Y se recuerda, no sé si habrán visto alguna vez cuáles son los procesos del hígado. Tenemos básicamente dos tipos de colesterol, básicamente porque hay más. Uno que es el LDL, que le llamamos también colesterol malo, aunque en la realidad no es malo, y el HDL, o colesterol bueno. El hígado, ¿cierto? Aquí tenemos el hígado, produce LDL. Y el LDL tiene que ir a todo el cuerpo. Se va a las arterias para ponerse en la membrana, se va a la glándula suprarrenal para producir hormonas esteroidales y así a todos lados. ¿Y el HDL qué hace? ¿Qué hace el HDL? Bien, el colesterol hace algo que se llama transporte reverso. El HDL toma todo el colesterol en exceso de periferia y lo lleva de vuelta al hígado. Eso le llamamos transporte reverso. Entonces todo lo que sobró de acá lo traemos de vuelta acá. Y por eso es tan bueno que este lo tenemos que tener alto y este hay que tenerlo bajito. ¿Ya? Y ahí hoy en día incluso podemos hacer una relación entre los dos, ¿ya? Más que ver los números fijos. ¿El valor normal de colesterol LDL cuál es? No hay un valor normal, depende de la persona, ¿ya? Entonces, si una persona tiene bajo riesgo cardiovascular, le pedimos que tenga colesterol LDL menos de 130. Bajo riesgo cardiovascular es que una persona que casi no tiene nada, ¿cierto? Normal. Y en algunos lados incluso se le pide menos de 160. Si una persona tiene riesgo cardiovascular intermedio, o sea, tiene hipertensión nomás, por ejemplo, le pedimos menos de 100. Y si una persona tiene riesgo cardiovascular alto, o sea, ya tuvo un infarto, le pedimos menos de 70. Esto en Chile, porque a nivel mundial, hoy en día se le pide menos de 55. ¿Ya? Entonces, esos son más o menos los valores que hay que ir manejando, ¿ya? Entonces el colesterol nos sirve para eso, ¿ya? Para el hígado produce y se lo lleva al cuerpo, y el HDL lo toma del cuerpo y lo devuelve al hígado, y eso le llamamos transporte reverso. El problema es cuando ocurre alguna de estas cosas,
aumento en la captación, disminución de la oxidación, aumento de la síntesis o disminución de la secreción, que puede ocurrir por varias causas. Causas genéticas o causas no genéticas, que era lo que ya les había comentado. Independiente de cuál sea la causa, que la vamos a ver más adelante, cuando el hígado se empieza a llenar de colesterol, porque él lo guarda, las células se empiezan literalmente a llenar de colesterol dentro y empiezan a desplazar todo lo demás. A ese aumento de grasa dentro del hígado le llamamos esteatosis hepática o hígado graso. Esteatosis o hígado graso. Eso es reversible. El problema es lo que está acá. Cuando el hígado aumenta, cuando el hígado tiene un exceso de grasa, con el tiempo se empieza a inflamar. Se inflama. Y cuando se inflama, la inflamación lleva a daño. Más adelante vamos a ver el proceso inflamatorio, ¿ya? Pero vamos a ver que cuando hay una inflamación, la inflamación al final vamos con otra cosa primero. Cuando hay una inflamación, generalmente pensamos que la inflamación está ahí para molestarnos. Si alguien nos pega en el tobillo y se nos inflama el tobillo, que vamos y tratamos de tomar un antiinflamatorio, ¿cierto? Ketorolaco, diclofenaco, lo que sea. Y tratamos de ponernos hielo y algo para que no se nos inflame. Pero la inflamación realmente no está ahí para molestarnos. La inflamación es un proceso que lleva a la curación del lugar. Por eso, cuando yo tomo diclofenaco, ketorolaco y todo eso frente a una inflamación, en realidad lo que estoy haciendo es retrasar la curación de eso, ¿ya? Y eso lo van a ver ustedes después con las heridas. Cuando alguien tiene una herida y yo la suturo y más encima le doy ibuprofeno, estoy retrasando la curación de la herida, ¿ya? Así que realmente si yo freno el proceso inflamatorio, estoy retrasando algo, la curación de la herida. Y por eso la inflamación tiene varias vías de resolución. Una es la curación del lugar, la cicatrización, la regeneración, etc. El problema aquí es que esto es una inflamación crónica. Por lo tanto, esta inflamación nunca lleva a una curación, porque el hígado está constantemente inflamado porque está lleno de grasa. Así que no hay una curación de ese proceso. Todo lo contrario, hay una inflamación crónica. Esa inflamación crónica lleva a un proceso de fibrosis. La fibrosis es el reemplazo del tejido normal del hígado o de cualquier lugar. Si yo digo fibrosis pulmonar, por ejemplo, es un reemplazo del tejido normal del pulmón por colágeno, ¿ya? ¿Cuál es el problema de eso? Que el colágeno, ¿ya? El colágeno, la fibrosis, no tiene función, no tiene la función hepática. Cuando ustedes se hacen una herida y se les genera una cicatriz, la cicatriz es cicatriz, no es piel, sirve solamente para dar continuidad a la piel, pero no es piel, no suda, no salen pelos en la cicatriz, de hecho toma un color diferente al del lado, y de hecho si ustedes estiraran la piel, va a llegar un momento en que se va a romper por la cicatriz porque es el punto más débil. Eso explica por qué, por ejemplo, solamente se pueden tener 3 cesáreas. A partir de la 4ª cesárea, el riesgo de rotura uterina aumenta 1 kilo, ya mucho. Una vez trabajaba en urgencia y un caballero se había quemado todo el torso y el brazo, y le había quedado una cicatriz grande, muy fea. Esa piel, no sé si han visto un gran quemado, pero esa piel no se estira, ¿cierto? Es rígida. Esa piel no suda, esa piel se siente diferente. El caballero se iba a subir al caballo, y trabajaba en Longaví, se iba a subir y se raja aquí. Un tajo de aquí a acá, justo en el punto de unión de la cicatriz con la piel normal. Y uno no levantaba así, se veía todo por abajo. Suturar eso también es súper difícil porque la cicatriz ya es difícil que pegue, ¿cierto? Que pegue con lo que está al lado. Por eso uno tiene que, cuando uno quiere que algo cicatrice, eso tiene que estar sangrante para que pueda cicatrizar. Por eso si ustedes ven a las enfermeras limpian todo y lo dejan sangrando, con unos puntitos para que pueda eso sellar. Entonces aquí lo que estamos hablando es lo mismo, porque este tejido normal hepático es reemplazado por tejido fibroso, pero el tejido fibroso no tiene la misma función del hígado, es tejido fibroso nomás, ¿ya? Está ahí para que darle forma. Por eso, cuando el tejido hepático se va reemplazando por tejido fibroso,
el hígado se va contrayendo y se va haciendo cada vez más pequeñito. En un primer momento el hígado está más grande. Cuando está lleno de lípidos, el hígado está grande, le llamamos hepatomegalia. Pero cuando el hígado se va fibrosando, se vuelve cada vez más pequeñito. Y eso es una característica de todos los órganos que se dañan de manera crónica. Por ejemplo, el riñón. Una persona con enfermedad renal crónica, uno le manda a hacer una eco y en la eco van a informar un riñón pequeño, menos de 8 centímetros. Y eso me da un indicio de que ese paciente tiene una enfermedad renal crónica, un riñón más pequeño. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó ahí? Todas las nefronas normales fueron reemplazadas por tejido fibrótico. Así que cada vez tiene menos nefronas. Por eso un paciente cuando de enfermedad renal llega a la última etapa, la etapa 5, ya no orina, porque no hay nefronas que vayan a orinar. Por eso hay que hacerle la diálisis. Así que una de las cosas que va pasando a medida que el órgano se va dañando de manera crónica es que va reduciendo de tamaño. Eso nos explica eso. Y va pasando otro problema. Entonces, por eso aquí dice, miren, una esteatosis y se aparecen unas flechitas también. O sea que esto es reversible. Un hígado normal pasa a esteatosis, pero puede volver a hígado normal. Pero con el tiempo va a hepatitis. De hepatitis igual podría pasar acá. El problema es cuando ya el reemplazo del hígado está en su mayor proporción, es tejido fibroso. En ese momento le llamamos cirrosis. ¿Ya? Entonces un hígado cirrótico es un hígado que ya ha terminado, ¿cierto? Ya no queda nada para regenerar. El hígado es uno de los órganos que tiene mayor capacidad de regeneración. Yo podría cortar un pedacito de hígado y ese hígado regenera casi la totalidad del hígado. El problema es cuando yo daño el hígado más rápido de lo que se puede regenerar. Históricamente la causa más común era el alcohol. Una persona de hecho puede tomar alcohol porque el hígado se regenera, pero el problema es cuando tomo alcohol más rápido de lo que se regenera el hígado. ¿Ya? Y eso era lo que ocurría antiguamente. Antiguamente la principal causa de cirrosis hepática era el alcohol. Hoy en día van casi igualados. De hecho hay una guía que salió hace poco donde el daño hepático crónico, la principal causa de cirrosis, ahora la supera la esteatosis hepática. Así que hoy en día la esteatosis hepática se le da casi el mismo nivel que lo que era consumir alcohol antiguamente. ¿Ya? ¿Y cuál es el problema de la cirrosis hepática? Bueno, que el hígado tiene todas las vías metabólicas del cuerpo. Es el principal que realiza todas las funciones. Tiene función excretora, función secretora, función sintética. Así que una persona sin hígado van a pasar muchas cosas que no corresponden. Y lo otro importante es que una persona con cirrosis tiene un alto riesgo de generar hepatocarcinoma, así que de generar cáncer de hígado. Así que ese es otro problema de esto. Principales causas de esteatosis hepática. Alcoholismo. El alcoholismo puede generar cirrosis per se e incluso puede ayudar a generar esteatosis hepática. Y de hecho, si ustedes más encima son alcohólicos de cerveza, peor todavía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la cerveza es como comer pan molido. ¿Ya? Es solo carbohidrato, es puro carbohidrato, es cebada. Entonces, cuando ustedes toman una cerveza, están comiendo literalmente pan molido. Y ustedes saben que el exceso de carbohidratos es lo que lleva a la acumulación de triglicéridos y de lípidos. Incluso la principal causa hoy en día de obesidad se ha visto que no es la grasa. Antiguamente todos decíamos que no había que comer grasa para bajar de peso, pero lo que realmente hace subir de peso son los carbohidratos. La diabetes también es una causa de esteatosis hepática, la obesidad y los medicamentos también eventualmente podrían provocar esteatosis hepática. No son la única causa, hay causas también familiares, que era lo que yo les nombraba al principio, que le llamamos hipercolesterolemias familiares. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa en la hipercolesterolemia familiar? Hay un gen que falla y ese gen hace que se acumule el colesterol. Me quedan 2 diapos y 2 minutos, así que todavía debiese tener un poco de su atención. ¿Ya? Hasta el último minuto, ¿ya? Vamos a escribirlo. En la hipercolesterolemia familiar falta un gen, ¿ya? Un gen. Y es familiar porque además se transmite de generación en generación.
porque viene en un gen autosómico dominante. ¿Ya? Más encima es un gen dominante. ¿Cuál es la mutación? La mutación está en un receptor de LDL. ¿Ya? Ese receptor está mutado. Por lo tanto, como ese receptor está mutado, el colesterol que sale del hígado no puede volver. Porque normalmente ese colesterol que sale y se va a dar una vuelta y después el hígado tiene que recapturarlo para poder limpiarlo y sacarlo de circulación, ahora no se reconoce el receptor, así que queda dando vuelta y se empieza a acumular y acumular y acumular. Por eso se genera este hipercolesterolemia familiar. ¿Ya? Prevalencia de 1 cada 500 individuos. Y si alguien además, ¿cierto? Como es autosómico dominante, si alguien además corre la mala suerte de encontrarse con otro que sea igual y quedar como homocigoto, las manifestaciones son muy graves. ¿Ya? El colesterol ahí sí que se eleva a las nubes. ¿Ya? Hay que tener mala suerte para esto. Pero la mala suerte existe. Tenía una compañera, y esto es lo último que les voy a contar, y terminamos, ¿ya? Tenía una compañera que tenía enfermedad de Wilson. No sé si ubican qué es la enfermedad de Wilson. Acumulación de cobre en el cuerpo. Los pacientes no pueden eliminar el cobre. Todos tenemos un porcentaje de cobre, ¿ya? Pero estas personas no pueden procesar el cobre y no pueden eliminarlo. Y como no pueden eliminarlo, se acumula. ¿Se acumula dónde? En el cerebro, en los nervios, en el ovario, en el hígado, en el corazón, en todos lados. Pero es autosómico recesivo. Eso quiere decir que para que una persona pueda tener enfermedad de Wilson, se tienen que juntar 2 personas que tengan el gen. Y aun cuando 2 personas tengan el gen, no es seguro que los hijos lo tengan, porque las 2 personas probablemente, ¿cierto? Le vamos a poner, este es un gen normal y este es el gen con enfermedad de Wilson. Para que se pueda producir, tengo que juntarme con otra normal y con el gen de enfermedad de Wilson. Y aun cuando los 2 se junten, ustedes saben que lo más probable es que me dé uno así, uno así, uno así y otro así. De todos estos, este nomás es el que va a generar la enfermedad. Así que, si la probabilidad de que se junten 2 así ya es baja, la probabilidad de que además los hijos salgan así, más baja todavía, 25%. Mi compañera tenía 3 hermanos, y los 3 con enfermedad de Wilson. O sea, es una cosa impresionante, y ella no lo descubrió hasta que tenía menos 20 y tantos años. Y les voy a contar la historia nomás porque es interesante, ¿no? Es interesante desde el punto de vista médico. Ella había pololeado durante toda su vida con una sola persona, tomaba pastillas anticonceptivas, terminó con esta persona y dijo, ahora quiero descansar de las pastillas anticonceptivas. Así que dejó de tomar pastillas anticonceptivas y la regla no llegaba. Empezó a aparecer muy raro. Fue al ginecólogo, le mandaron a hacer una eco y le salió ovario poliquístico. Pero un ovario poliquístico terrible, el ginecólogo el más terrible, de hecho le dijo que no iba a poder tener hijos nunca. Y que tenía un ovario poliquístico. Le mandó a hacer varios exámenes para tratar de ver por qué tenía ese ovario poliquístico. Y en los exámenes hepáticos salieron horribles. Le hicieron una eco de hígado y el hígado le salió como si hubiese nacido tomando ron. Tenía una cirrosis hepática avanzada. Y ella no tomaba nada. ¿Ya? No tomaba nada. Pero tenía una cirrosis hepática avanzada. Y a partir de ahí, o sea, por haber dejado, y él lo descubrió a partir de haber dejado de tomar pastillas anticonceptivas. Y a partir de ahí empezaron a buscar cuáles eran las causas, después empezó a desarrollar además algunas cosas neurológicas, y ahí descubrieron que tenía enfermedad de Wilson. ¿Ya? Ahora está súper bien. Todo, ¿sí? ¿Ella no había sentido nada? Nada, hasta ese momento. O probablemente en algún momento sintió algo, pero nunca se lo atribuyó a la enfermedad de Wilson. Y como no tomaba, de hecho, como tenía una cirrosis hepática tan avanzada, si ella hubiese tomado alcohol, medicamentos, probablemente se le hubiesen generado algunos problemas. No influían, solamente que las pastillas anticonceptivas explicaban el por qué no le llegaba la regla.
Así que nunca le llamó la atención que no le llegara la regla, porque la explicación era que estaba tomando pastillas anticonceptivas. Y solamente cuando dejó de tomar las pastillas y la regla siguió sin venir, ahí le empezó a llamar la atención de lo que estaba pasando. Y ella, era impresionante, y ella toma fármacos y bota alrededor de 1 gramo. Los fármacos lo que hacen, la penicilamina, es que ella pueda botar todo el cobre por a través de la orina. Vamos, copruria. Sus coprurias de ahora son de 1 gramo por decilitro, o sea, 1 gramo de cobre bota ella en cada orina. Tal cual. ¿Ya? Pero ahora está súper bien, así que no hay ningún problema. No sé si teóricamente igual el daño ovárico era reversible, así que no sé si tendrá hijos ahora, no sé. O si podrá tener hijos, tal vez sí. Pero eso imagínense, y toda la familia lo tenía, toda la familia, la hermana. De hecho, la hermana en algún momento, si ustedes buscan para atrás, tuvo una insuficiencia hepática aguda y se puso número 1 como trasplante hepático en Chile. Así que eso. Y miren, ahora sí que es lo último, miren, esto de aquí. ¿Qué pasa cuando a alguien se le acumula mucho colesterol? Estas cosas de aquí, solamente esto, miren. El colesterol se empieza a acumular en todos lados. Nosotros estamos acostumbrados a que el colesterol se acumule en las arterias. Pero cuando alguien tiene un exceso de colesterol también se puede acumular afuera. Y hay algo que se llama xantomas o xantelasmas, con X. Esos son plaquitas amarillas que se ponen en la piel, en los tendones, aquí generalmente, y son unos cordones amarillos, que son cordones llenos de colesterol. Eso. Además de eso, algo que se llama arco corneal. Si yo le miro la córnea, tiene un halo blanco por alrededor de la córnea. Ese halo blanco es colesterol, exceso de colesterol que queda ahí. ¿Ya? Tratamiento, ese de ahí que lo vamos a ver más adelante. Ya, y con eso y después vemos eso. Y después empezar lo más interesante ahí, miren. Ya.